Se puede encajar casi a la perfección los sucesos en ambos relatos. Es un hecho innegable e indiscutible la similitud casi exacta que existe. Lo único que le faltó a la creación de Marduk fue crear a los animales en esta secuencia, pero eso no es excusa para debatir el evidente retocado elaborado para ajustarse a las creencias para quienes iba dirigido el poema judío de la creación. En este punto, debe surgir por obligación una pregunta. ¿Quién es Marduk? Marduk, al que llamaban también Bel, que significa señor y dueño, es el dios supremo de Babilonia. También era el dios de las tormentas, según el Enuma Elis. Esta descripción del dios también se puede encajar con otros importantes dioses antiguos en los aspectos más resaltantes. Por ejemplo, el historiador griego Heródoto identificaba a Bel con el dios griego Zeus. Sorprendentemente, Bel es la forma caldea de Baal. Los estudios apuntan que Baal existía como ídolo entre los primitivos pueblos semíticos, pero al no ser totalmente idénticos entre sí, haciendo una comparación de todos, se supone que no se trataría del mismo dios, sino de un gran número de ellos que llevarían el mismo nombre, pero tomando en cuenta que hoy en día ni siquiera el mismo dios judeo-cristiano posee las mismas cualidades entre las instituciones religiosas, esa conjetura resulta algo ridícula. Como defensa de esta hipótesis, se basan en decir que en plural Baalim significa ídolos y colectividad de Baales. Sin embargo, el dios se llama Baal, no Baalim. Su culto se mezclaba con la adoración al dios Sol. Su estatua metálica tenía una cavidad en el pecho donde había fuego y ahí arrojaban niños vivos como sacrificio, exactamente el mismo rito de Moloch, dios de los Illuminati, a quien también se le identifica con Baal. Baal pasó a formar parte en el nombre de otras tantas deidades. Entre los más populares se encuentran Baal-Berith, dios de los chechemitas, que según la demonología es un demonio de segundo orden, dueño y señor de la alianza. Se dice secretario general y conservador de los archivos del infierno. Baal, quien según la pseudo-monarchia Demonium de Vierio es el primer rey de los infiernos, cuyo dominio se encuentra en la parte oriental, y tiene a sus órdenes a 76 legiones. Belcebú, dios de los filisteos, conocido también como el señor de las moscas. Bali, quien se dice es el príncipe de los demonios y rey de los infiernos en la India. Los santuarios de Baal siempre eran presididos por el símbolo e imágenes de la diosa hebrea y cananea Astoret. Recuerda bien este nombre. Baal es nombrado en diversos pasajes bíblicos. Veamos algunos de ellos. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo irán cojeando sobre dos opiniones diferentes? Si Yahvé es el Dios verdadero, vayan siguiéndolo. Pero si Baal lo es, vayan siguiéndolo a él. Y el pueblo no dijo ni una palabra en respuesta. De modo que Israel se apegó al Baal de Forgor, y la cólera de Yahvé empezó a encenderse contra Israel. Así abandonaron a Yahvé, y se pusieron a servir a Baal, y a las imágenes de Astoret. Claramente vemos que el dios Baal no es del agrado del dios Yahvé. Entonces, ¿por qué Yahvé permitiría que en las escrituras que se atribuyen a su inspiración se incluyera de manera camuflajeada la creación de una deidad que le molesta? ¿Quién es Yahvé? Quizá es el Dios verdadero, tratando de abrirnos los ojos ante el paganismo que, como hoy, reinaba en aquellos tiempos, pero fue degradado con los relatos de otros dioses, gracias a los gobernantes y sacerdotes de la antigüedad que en realidad pudieron estar adorando a Baal y disfrazaron el culto para que el pueblo lo aceptara. Otros dirán que tal vez es alguien que llegó a este planeta con sus ejércitos, y por diversas razones eligió un pueblo que le sirviera para hacerse del poder de este mundo, y le agradaba la idea de que las generaciones lo conocieran como el supremo creador, aunque no lo fuera. ¿Será que en realidad es un ser metamórfico, que quedó como encargado del planeta y de alguna manera trata de unificar la religión, infiltrándose en las creencias de los pueblos por medio de engaños? Interesante. Veamos la evidencia.
Anteriormente los gobernantes de la fe consideraron que el nombre de Dios era tan sagrado que no debía ser pronunciado por personas que no consideraban aptas para hacerlo. Trataban de evitar también que el nombre fuera utilizado como propio entre las masas. De hecho, reemplazaron en las escrituras el nombre verdadero por seudónimos como el Señor, o simplemente Dios, ocultándolo así de todos, para que ni siquiera se le conociera. La palabra Yahvé se forma con las consonantes Y, H, V, H, o Y, H, W, H, a las cuales se le agregaron las vocales en el texto masorético de la palabra Adonai. Las vocales originales del nombre son totalmente desconocidas para nosotros, al igual que nos es desconocido el significado de Y, H, W, H. Los escribas vocalizaron la palabra Adonai con las consonantes Y, H, W, H. Los traductores del hebreo desconocían totalmente este hecho y tradujeron la palabra tal y como estaba escrita, tomando las consonantes como nombre de Dios, cuando en realidad era solamente un recordatorio entre los gobernantes de la fe de aquellos tiempos. Este detalle ha resultado en la elaboración de nombres propios para Dios como Yahvé, Yahweh o Jehová, basándose en la pronunciación del hebreo y tradiciones varias. Quienes en la antigüedad lo interpretaron lo hicieron de forma metafísica y abstracta. Yo soy el que soy, o yo soy el que es, explicando así que existe de manera absoluta. Con esta información lo siguiente sería transportarnos a los escritos del Nuevo Testamento para conocer su nombre por medio del Mesías. Sin embargo, la sorpresa fue grande, ya que básicamente siempre le llamaba a Padre. Nunca usó los términos Yahvé, Yahweh, ni Jehová según las traducciones. Si en este punto también estamos siendo víctimas de la censura, entonces nunca conoceríamos el verdadero significado de Y, H, W, H, ya que a fin de cuentas ni siquiera sabemos si las consonantes formaban parte del nombre de Dios. Tal vez significaban otra cosa dentro del recordatorio de los sacerdotes. El hecho es que bastantes relatos con respecto a Yahweh, incluyendo la creación, están basados en historias aún más antiguas de otros dioses. El hecho es que no conocemos su nombre y resulta algo perturbador cuando el Mesías declara lo siguiente: He puesto de manifiesto tu nombre entre los hombres que me diste del mundo. Y yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. Pero lo único que encontramos al leer el Nuevo Testamento es el Señor, o Dios, o Padre, porque no encontramos su nombre por ningún lado. El nombre del Padre Santo se sigue ocultando, y más inquietante es el hecho de que el Mesías dijera que ha dado y dará a conocer el nombre de Dios. Esas líneas solo dejan entrever que el pueblo no conocía su nombre, como ya lo hemos apuntado, y que no lo conocemos ahora. Lamentablemente seguimos siendo víctimas de la misma censura que sufrían entonces. No nos dejan tener acceso al verdadero nombre de Dios. Por más interpretaciones y explicaciones que nos den, la verdad es que tampoco sabemos cuál es el verdadero significado de Y, H, V, H. Como ejemplo práctico, ajustándonos a nuestro idioma, los sacerdotes podrían escribir las consonantes N, L, D, N, para recordar el nombre, y tal vez en un futuro se encuentren los escritos donde N, L, D, N es el principal personaje de los relatos, y las generaciones le llamarán a ese personaje NLDN, por decir algo, cuando en realidad las consonantes querían decir, no les diremos nada. Entonces, ¿a quién incitan las instituciones religiosas que adoremos por medio de engaños y tontas excusas? ¿Será acaso que no quieren que se sepa a qué Dios nos hacen adorar? ¿Acaso el mismo Señor de los ejércitos ordenó que su nombre no fuera revelado? ¿Por qué? ¿O es que acaso Yahvé no es el Padre Santo del Mesías, y por eso nunca lo llamó así? Padre, glorifica tu nombre. Luego vino una voz del cielo. Lo glorifiqué y lo volveré a glorificar.